Nuestra siguiente ponencia va de la mano de un profesor de la casa, Víctor Fernández. Vamos a hablar de sesgos cognitivos en la dirección y liderazgo. Los invitamos a permanecer. Víctor, ¿estás aquí en línea ya? Así es, ya estamos conectados. Espero que se escuche bien. Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias. Gracias también por el esfuerzo especial que sabemos que la ley de Murphy actuó sobre ti. Tuviste que moverte de emergencia porque se te fue la red donde estabas. Si me permites, te voy a presentar brevemente a la audiencia que nos acompaña, que no tiene el gusto de conocerte. Víctor, además de ser profesor de la materia de liderazgo para alta dirección y liderazgo personal del instituto, pues es una persona a la que le tengo yo una particular admiración. Voy a decir un brevísimo currículum. Víctor es ingeniero eléctrico con la especialidad en potencia por el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Tiene un máster en sistemas de información, tiene un máster en administración de negocios. Tiene una certificación de fundamentos de psicología positiva y durante una trayectoria de 30 años en Comisión Federal de Electricidad terminó su carrera profesional como gerente divisional de la región Golfo Norte. Para los que nos ven de otras partes del mundo, España y tal, para que tengan un poco de contexto de qué es la región Golfo Norte de la Compañía Mexicana de Electricidad, que es Comisión. Tiene el territorio, más o menos la extensión territorial de casi totalmente Alemania, República Checa y Austria, que eso podría ser un buen contexto del tamaño de la región de la que está a cargo la distribución Víctor. Y bueno, hoy nos va a platicar de sesgos en la dirección y el liderazgo. Es una clase que yo les digo de primera mano, magistralmente te abre la mente y te hace entender una forma distinta de ver pues justo tu carrera, justo tu dirección y a dónde van las cosas. Víctor, el foro es tuyo. Muchas gracias por tu tiempo y bienvenido. Al contrario, Jorge, gracias por la invitación y con mucho gusto trataremos de compartir algo valioso que realmente sea de mucha utilidad para todos los que están participando en este simposio. Bueno, así como lo has dicho, tuve la oportunidad de tener una posición de dirección en una empresa importante, 4.500 colaboradores. Más o menos yo lo comparo con un mercado como si fuera Portugal en cuanto a clientes y ventas de $3,000 millones anuales aproximadamente es lo que manejamos. El reto es grande, me tocaba evidentemente al ser un servicio público tratar con gobernadores, con legisladores, con industriales, con universidades, con medios de comunicación sobre todo. Y entonces algo que para mí me ha ayudado mucho en el desempeño de esto es que me gustan mucho también los temas de psicología, como lo has comentado, de neurociencias, algo que he estudiado además de la parte técnica y de administración de negocios. Y vi la importancia de entenderme primero a mí mismo antes de querer entender la realidad y los retos que tenía yo que enfrentar para poder sacar adelante el desempeño esperado. Entonces, esto me ha llevado a conocer mucho de uno mismo y en mis roles de consultor y asesor en otros niveles de dirección, pues siempre parto de lo mismo. Primero hay que entendernos a nosotros mismos antes de querer entender la realidad. Y eso es lo que les voy a compartir hoy con el tema de sesgos cognitivos en la dirección y el liderazgo. Me voy a apoyar en una presentación, entonces déjenme ver si podemos ver dónde está, porque ahora ya no la veo. Un segundo. Debes tener, me parece, un botón de compartir abajo. La verdad es que en México típicamente usamos Zoom. Teams ha sido un descubrimiento para nosotros también. Entonces no te preocupes y con paciencia. Creo que ahí se está viendo, ¿verdad? Correcto, ahí se ve es perfecto. Correcto. Sí, te iba a orientar, pero lo has hecho fenomenal. Sí. Puedes también abrir tu cámara al mismo tiempo y se ve abajo, ¿eh? No tiene conflicto. O si la quieres mantener cerrada, adelante. Bueno, mi cámara sigue abierta, pero no sé entonces qué opción le dejé. Pero voy más que me vean a mí, creo que vean la información que les voy a compartir, porque creo que es más ilustrativo. Y quiero partir hablando de una película, que no sé si alguno de ustedes lo conoció, se llama Rashomon, de 1950, de Akira Kurosawa, una película que estuvo muy premiada, incluso los Óscares inauguraron la categoría película extranjera para darles un premio. Y esta película, ¿por qué? Porque habla de un crimen, un asesinato a un samurái, violación de su mujer, y hay 4 testigos presenciales que narran su testimonio, y esta película transcurre con las 4 historias, y casualmente
Las 4 historias son radicalmente diferentes y hasta contradictorias, y las 4 son testimonios de un mismo hecho. Esto incluso Carl Heider acuñó el término efecto Rashomon para describir el impacto de la subjetividad en la percepción y la memoria del observador. ¿Cuál de los 4 estaba diciendo la verdad? Seguramente los 4 estaban diciendo su verdad del testimonio y seguramente la realidad quizá era una quinta versión. Entonces, el efecto Rashomon lo usan ahora los abogados cuando en un juicio hay testimoniales contradictorias y encontradas. ¿Por qué? Porque hay mucha subjetividad en lo que percibimos cada uno de nosotros. Los sesgos siempre están presentes. Perdón, Víctor, perdón que te interrumpa. Está tu presentación congelada en la portada. No sé si la estás tratando de mover, pero para que la audiencia me está escribiendo, la gente la pueda ver, hay que, no sé si pasar o poner modo presentación. Perdón la interrupción. A ver, sí estaba en modo presentación, pero entonces no sé qué pasa con la opción de compartir. Estoy compartiendo pantalla. Hay 2 opciones. Uno, compartir la pantalla y ahí por donde te muevas, y otro es compartir la presentación. Cuando le des a compartir, debes darle a la presentación si vas a manipular la presentación. Se te abrirán varias ventanas y una de ellas es el propio PowerPoint en modo presentación. Es que aquí solo se me abre una opción de que dice desktop o Windows y no veo la presentación. Solo se te abre el compartir la pantalla, no se te abre el compartir documentos. No. Pues así en directo no sé muy bien cómo arreglártelo. No sé si es imprescindible. Ahí está viendo el segundo slide, aunque no está en modo presentación. No, ahí no estás compartiendo pantalla aún. Ahora mismo no se está compartiendo, ¿no? En este momento. A ver, tarda un par de segundos en activarse, pero de momento, ahora estás compartiendo el documento. Entonces, quizás hay que darle ahí directamente al modo presentación o moverte en de hacia adelante y hacia atrás. Esto es modo presentación. No sé si lo están viendo así. Claro, no. Estamos viendo ahora estamos viendo el documento, no la presentación, sino el documento. Entonces, quizás sea mejor, a ver qué te parece, que no la pongas en modo presentación, sino que sobre el propio documento vayas avanzando. A ver, intenta. Así está perfecto. Eso es, vale, así se verá, aunque no se ve el marco, pero es muchísimo mejor que la otra opción. ¿Vale? Ok, se va a ver un poquito más pequeño, pero bueno, lo importante es que podamos compartir los nuevos conceptos, ¿no? Entonces decíamos que los sesgos siempre están presentes en el trabajo directivo y en la vida, en cualquiera que sea nuestra posición. Y yo lo asemejo a una persona que está usando unos lentes de realidad virtual, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo en la pantalla de nuestros lentes de realidad virtual es nuestra realidad que está llena seguramente de muchos sesgos. Entonces, en el trabajo directivo, y si no tengo una posición de liderazgo en una organización, yo digo al menos en la dirección de la empresa más importante que tengo, que es mi propia vida, es para mí muy importante poder entender esta parte de los sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Es el efecto psicológico que produce una desviación en la forma de procesar nuestra mente. Esto nos lleva a distorsionar cosas, a tener juicios inexactos o a lo que en términos generales llaman a la irracionalidad, que yo creo que es un tema que ustedes dominan bastante en la parte de análisis de mercados y demás. De hecho, el psicólogo Daniel Kahneman recibió en 2002 el Premio Nobel de Economía por esta investigación del campo de la psicología aplicada a la ciencia económica. ¿Por qué? Porque los sesgos cognitivos tienen un peso fundamental en todo esto. ¿Y qué vienen siendo el sesgo cognitivo? Son atajos mentales de origen evolutivo. ¿Qué quiere decir esto?
que nuestra mente ha buscado adaptarse a la cantidad de información que le hemos estado exigiendo cada vez más y más en las últimas generaciones para funcionar y ser más eficiente. Y en esa búsqueda de ser más eficiente nuestra mente, pues pierde eficacia. Esos sesgos cognitivos nos llevan a tener una parte que no es necesariamente una lectura fiel de la realidad, pero así es como funcionamos. ¿Cuántos sesgos cognitivos hay? Bueno, hay muchos. En la psicología pues se van catalogando, clasificando y etiquetando sesgos que se van describiendo. Yo les recomiendo, si quieren ver el tema, hay mucha información para ver cada uno de ellos. Yo solamente les platico algunos ejemplos. Por ejemplo, el sesgo de maldición del conocimiento. Dicen que una vez que sabemos algo, asumimos que los demás también lo saben. No nos damos cuenta de ello, pero, por ejemplo, si yo doy alguna instrucción a algún colaborador, yo tengo un paquete de información que se la paso para que haga algo, pero yo tengo mucho más información de eso que en mi contexto mental, que él no la tiene, y a veces eso lo pasamos por alto, no nos damos cuenta. Y esa maldición del conocimiento nos hace que nuestra interacción no sea tan eficaz. El efecto de falso consenso es otro sesgo cognitivo. Creemos que hay más gente que está de acuerdo con nosotros de los que realmente están. Y esto es muy típico en una posición de dirección, que los colaboradores difícilmente, aun cuando se le dé la mayor confianza posible, expresen sus desacuerdos con uno. Entonces, cuando tenemos la creencia de que todos están, o la mayoría están de acuerdo con lo que yo pienso, me puedo estar llevando un sesgo de falso consenso y perder la realidad. Hay otro que es sesgo de confirmación, es que tenemos la tendencia a encontrar, seleccionar y recordar la información que confirma nuestras opiniones que ya tenemos. Es decir, si yo tengo ya una idea o un concepto sobre algo, todo lo que yo lea en diarios, en libros, o escuche o vea en cualquier otro medio, lo hago a través de un filtro que me hace seleccionar solamente lo que confirma aquello con lo que yo pienso, ¿no? Y eso también sesga la realidad, me pierdo una parte del universo de lo que está en la realidad. Otro ejemplo es el efecto de Dunning-Kruger, que dice que cuanto menos sepas de algo, tendrás más confianza, y cuanto más sabes de algo, vas teniendo menos confianza. Esto quiere decir, por ejemplo, si yo no sé mucho de la parte de bursátil, que es materia que ustedes dominan a la perfección, pero mi asesor financiero me dice 2, 3 cosas, bueno, pues yo con eso que sé tengo confianza que estamos manejando el dinero, pero quizás si yo me vuelvo un experto como ustedes en finanzas, van surgiendo más dudas que confianzas, y ese es un efecto medio ilógico de nuestra mente, nos juega una mala pasada, ¿no? Mientras más sé de algo, parece que menos confianza tengo, y mientras menos sé, más confianza me conduzco con más confianza. Otro ejemplo es la homogeneidad exogrupal, ¿no? Percibimos a los miembros de grupos externos como homogéneos y a los grupos internos como diversos. ¿Qué es esto? Yo puedo decir que mi equipo de trabajo, la gente que está en mi organización, pues los conozco, son caracteres, personalidades diferentes, somos diversos, tenemos formas de pensar, pero cuando pienso en un grupo externo, pienso en la competencia, pienso en los mercados, incluso los etiqueto como si fueran todos iguales, todos cortados con la misma tijera. Y esta idea es un sesgo que pues me hace perder la realidad de la diversidad, que es parte del universo. Otro ejemplo, el sesgo de superviviente, ¿no? Dice, nos centramos en las cosas que sobrevivieron y pasamos por alto las que fallaron. Como un ejemplo, si yo veo aquí en mi barrio que hay un salón de fiestas infantiles muy exitoso, que siempre tiene clientes, que le va muy bien, y quiero invertir y digo, voy a poner yo también un salón de fiestas infantiles. Me centro en este salón que es exitoso, pero no veo que haya quizá 20 o 50 que quisieron intentarlo y a los pocos meses cerraron porque no funcionaron. Entonces, este sesgo cognitivo es el de superviviente, solo me focalizo en aquello que le va bien, que ha sobrevivido, pero no veo la realidad en su dimensión total, ¿no? Otro sesgo cognitivo, el efecto marco. Tomamos decisiones sobre un problema en función de cómo se nos presenta, cómo se nos envuelve el problema, ¿no? Y para esto quiero que piensen en un ejemplo. Llega un colaborador y me reporta, este mes el desperdicio subió 20%,
pero ya encontramos una solución para ese problema. Es una forma en que me lo plantean, así bien envuelto. En contraposición, alguien dice, resolvimos un problema que había hecho que el desperdicio subiera un 20%. Es exactamente la misma información con diferente enfoque. Entonces, dependiendo de cómo envuelven ese efecto marco el reporte del problema, es mi tendencia a regañarlos o a felicitarlos por resolver el problema o por haber tenido un alto desperdicio, ¿no? Otro sesgo, la falacia del apostador. Creemos que las posibilidades futuras se ven afectadas por los acontecimientos del pasado. Esto es muy fácil de entender, ¿no? Ya es el jugador de póker que ha perdido muchas manos, entonces sabe que ya está más cerca de tener la mano ganadora y espera y espera y espera. Probablemente ustedes también, los portafolios de inversión, hemos estado perdiendo y perdiendo y perdiendo, y traemos esa falacia de que, bueno, ya va a subir, ya le toca subir a lo que estamos invirtiendo. O el realismo ingenuo, que es para mí el sesgo de los sesgos. Es cuando creemos que nosotros sí observamos la realidad con objetividad y que son los demás los que son irracionales. Creemos que no hay sesgo en nosotros y eso, créanme, que es el mayor de los sesgos. ¿Por qué se dan estos sesgos? Entonces, si les decía, es importante entenderme antes de querer entender. ¿Cómo funcionamos? En nuestro cerebro tenemos, hagan de cuenta, que 3 capas cerebrales: el cerebro reptiliano, cerebro emocional y el cerebro neocortical, el cerebro humano. El primero es el más primitivo, es el más básico, pero si yo hago una similitud con una sucursal bancaria, puedo decir que el cerebro reptiliano es la ventanilla express. ¿Por qué? Porque es muy rápido, es el más rápido de todos. Es el que trae una memoria genética, es el que trae información desde que nacemos. Y bueno, toma decisiones como luchar o huir, muy rápidas, y ahí está el depósito de nuestros comportamientos obsesivos, repetitivos y rutinarios, que no requieren gran reflexión. Después está el cerebro emocional, que es donde están los apegos, los afectos, es el que me permite entablar relaciones, vínculos emocionales con otras personas. En términos del ejemplo bancario, bueno, es la ventanilla múltiple, ese tarda un poquito más que el reptiliano. Sin embargo, sigue siendo muy rápido en su forma de actuar y es muy biológico en su determinante. Y la tercera capa es el cerebro humano, que es donde está el razonamiento, la capacidad cognitiva, la toma de decisiones, que, bueno, siguiendo el ejemplo de la sucursal bancaria, ya sería la mesa del ejecutivo. Ahí sí nos vamos a sentar y nos vamos a tardar un poquito más de tiempo. Entonces, estas 3 capas cerebrales pues tienen un desarrollo evolutivo, van en nuestra evolución. Podemos ver animales que bueno, solamente tienen cerebro reptiliano, algunos tienen ya un desarrollo en cerebro emocional, pero bueno, tenemos nosotros la capacidad del razonamiento abstracto gracias a ese cerebro neocortical que hemos desarrollado. Entonces, es importante entender que todos tenemos estos 3, los 3 están funcionando y los 3 funcionan a diferente velocidad, aunque lo que hacen realmente es diferente. Otra forma de entender cómo sucede esto, bueno, desgraciadamente el slide ya no tiene forma de ir pasando los elementos como se deberían ir relevando, pero la idea es ver que si ponemos en la zona amarilla la realidad que nos circunda, en la zona verde nuestro cerebro y la forma en que opera, y en la zona rosada, que es la parte de más abajo, lo que llamamos el subconsciente, lo que sucede verdaderamente es que de la realidad percibimos a través de nuestros canales, por lo que vemos, lo que escuchamos, esa percepción, nuestra inteligencia hace algo con ella, la interpreta, le da contexto, la categoriza, sería una forma de flujo, y después la pone en la gran biblioteca de nuestro subconsciente, en el intelecto. Esa sería una forma lógica de funcionar de nuestra mente. Sin embargo, no es así como sucede. Por el lado derecho, la realidad pasa por filtros de categorización. Eso es lo que hacía que los 4 testigos de Rashomon, a pesar de ser el mismo hecho el que vieran cosas diferentes. ¿Por qué? Porque teníamos diferencias en categorizaciones, porque tenemos sesgos cognitivos.
Después de que vemos a través de la categorización, entonces nuestra percepción capta solamente aquello que nuestra programación nos permite captar. Eso que percibimos estimula el intelecto que tenemos en nuestro subconsciente, y ese intelecto con la información de afuera más la de adentro, ahora sí juega nuestra inteligencia para tomar una decisión. Esa es la forma en que operamos. Y de acuerdo a los estudios en neurociencias, bueno, se estima que el 12% de la información que recibimos de fuera es la que usamos para la toma de decisiones y el 88% es la que ya tenemos almacenada adentro. Entonces, si en ese 88% hay creencias, paradigmas, hay cosas correctas o cosas incorrectas, pues ese es el tamaño de la distorsión que podemos tener finalmente en la toma de decisiones que vamos a hacer. Además nos dicen, la parte de la inteligencia funciona a una velocidad de 2000 bits por segundo, mientras que nuestro subconsciente trabaja a 400,000 millones de bits por segundo. Eso es una diferencia abismal, y nos habla también de por qué se dan estos sesgos cognitivos. Otra particularidad de nuestro subconsciente es que no distingue entre realidad e imaginación. Todo lo que puedan ustedes leer sobre sesgos cognitivos, cuando están operando en nosotros, para nosotros son realidad. No hay distinción entre qué es realmente lo que estoy yo interpretando o distorsionando con mis paradigmas, o qué es lo que es lectura fiel de la realidad, ¿verdad? En esta diapositiva, lo ideal hubiera sido verla por partes, pero bueno, voy a tratar de explicarla, aunque se vea toda la imagen en el contexto. Quiero separar aquí lo que es mente y conciencia. Son dos partes importantes de nosotros. Nuestra mente tiene un hardware biológico que se llama cerebro, ¿sí? Está plenamente comprobado cómo funciona. Todo el desarrollo de la neurociencia nos ha ayudado a comprender cómo suceden las funciones cerebrales. Y como un hardware biológico, como si fuera una computadora, un ordenador, solamente hace dos cosas: almacena datos y realiza operaciones. Nada más. ¿Cuáles son los datos que almacena? Pues los conocimientos, experiencias, creencias que a lo largo de nuestra vida hemos ido compilando. ¿Y cuáles son las operaciones que realizan? Bueno, aquí quisiera ilustrarlo con un ejemplo. Si vemos ahí la fotografía de un sujeto con la variable A, vamos a suponer que una persona hace una acción y nosotros la observamos, un evento A, lo captamos con nuestros sentidos de percepción y nuestro cerebro dice, bueno, ese A le voy a hacer más B, más C, más D y voy a dar como resultado una E. Esa es la tipo de operaciones que hace el cerebro. ¿De dónde sale B, C y D? Bueno, salen del 88% que decía hace un momento, que sacamos de nuestro intelecto, de nuestro subconsciente. Es decir, esas fórmulas, esas ecuaciones son las que hemos ido programando en nuestro cerebro. Entonces, ante el evento A, nuestro cerebro dice más B más C más D, la conclusión va a ser E, y esa conclusión puede ser un juicio de valor, puede ser una toma de decisiones. Pero además, por nuestro sistema límbico va incluida también una componente emocional que puede ser ira, frustración, enojo, etcétera, con lo que estamos viendo en el acontecimiento. Eso es lo que sucede en nuestra mente, ¿sí? Almacena datos y realiza operaciones y saca conclusiones. Y eso lo hacemos de una manera automatizada, pues la mayor parte del día en lo que estamos viviendo y experimentando. Nuestra mente tiene la particularidad que funciona con pasado. ¿Por qué? Porque se basa en todas las experiencias que hemos recopilado a través de nuestra vida, toda la información que ya tenemos por ahí almacenada, pero también trabaja con futuro porque tiene la capacidad de aplicar fórmulas y ecuaciones de proyección, así como si hacemos proyecciones financieras, bueno, proyectamos futuros probables o posibles, aunque no sean la realidad. Del lado derecho tengo a la conciencia, y aquí quiero que piensen más que en teoría, piensen en ustedes mismos y su propia experiencia. La conciencia es esa parte íntima de cada uno de nosotros, donde está nuestro ser más esencial. Es aquella que solo trabaja en tiempo presente, es aquella que en realidad no hay un acuerdo en la ciencia para decir que tenga un hardware biológico, no hay todavía una determinación para poder decir en esta parte del cerebro o en este órgano o en el corazón o en dónde radica la conciencia humana.
es algo que todavía no tenemos claro. Sin embargo, la conciencia es aquella parte de mí que se da cuenta, y por eso pinto el ojo ahí, es aquella parte de mí que se da cuenta de tres cosas: de qué está pasando, que sería la acción A, de qué estoy pensando, y se da cuenta de la ecuación que mi mente está tejiendo, cómo estoy pensando para sacar esa conclusión, y se da cuenta de qué estoy sintiendo, cuáles son mis emociones. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de que nuestra conciencia entre en juego, es cuando realmente tenemos libertad de elección. Si solamente estamos jugando en la parte de la mente, repito, la mente es automatizada, solamente almacena datos, realiza operaciones, y estamos tomando decisiones aplicando fórmulas. Pero cuando nuestra conciencia se abre, me doy cuenta de todo, de cuáles son los hechos, qué es lo que estoy pensando y por qué estoy pensando así, y qué estoy sintiendo, cuáles son mis emociones, que muchas veces tienen que ver con la conclusión que va a sacar de esa ecuación. Entonces, esta lámina para mí es muy importante, entender la diferencia entre mente y conciencia, porque solamente hay libertad de elección cuando nuestra conciencia juega. Cuando no juega, estamos en piloto automático. Y eso en un trabajo de dirección, donde influyes en mucha gente, pues tiene un impacto multiplicador. O si no, bueno, en lo personal, tiene un impacto en mi vida, ¿no? Por eso es importante lo que decía al principio, entenderme a mí mismo antes de querer entender el mundo real. Y para eso necesito conocerme a mí mismo, conocer quién soy yo, y ese yo lo pongo desde tres perspectivas: mi yo biológico, yo psicológico y yo sociológico. La parte biológica está muy desestimada, pero tiene un peso ponderador importantísimo en la forma en que me conduzco, en la forma en que vivo, en mi estilo de ser. Créanme que muchos pensábamos que solamente la psicología es la que tenía que ver, pero la biología tiene un peso enorme. Entonces, conocerme a mí mismo es conocerme desde los tres aspectos. Todos tenemos un genotipo. El genotipo es pues todo el código genético con el que vengo a este mundo. Lo tengo inscrito en todas mis células. Ese es el genotipo. Y el fenotipo es la combinación de ese genotipo con el que vengo más el medio ambiente y lo que ha hecho para activar ciertos genes, porque los genes los tengo, pero se pueden ir activando en diferentes épocas de nuestra vida o en diferentes circunstancias, o pueden no activarse. Como ejemplo, en las enfermedades puedo tener un gen que es el gen responsable de que se desarrolle un cáncer en mi organismo, pero si el medio ambiente, en la parte de convivencia con toxinas y con otros factores, no lo activó, puedo que me muera más de 100 años y de otra cosa y nunca de cáncer. O sea, el fenotipo es esa componente global. Pero parto de mi propio código genético. La biología, repito, tiene un peso importantísimo. Decía John Locke que de aquella idea del tabula rasa, veníamos como un cuaderno en blanco, y en el momento en que vamos creciendo desde nuestra infancia se va escribiendo información en nosotros, y eso va determinando el desarrollo de nuestra vida. En realidad, no, no es un cuaderno en blanco, traemos ya un código genético que marca diferencias biológicas muy importantes y que son determinantes incluso de comportamientos. Pongo ahí algún ejemplo de algunas hormonas que están en nuestro sistema endocrino. Si yo soy muy propenso a mayores niveles de adrenalina, a lo mejor soy una persona muy dinámica, muy acelerada, muy propenso a correr riesgos. Si mi organismo tiene mayores niveles de oxitocina, soy una persona más bonachona, más moral, más prosocial. Si tengo más niveles de testosterona, soy una persona más agresiva, más violenta. Y todo esto tiene que ver con biología 100%. De ahí se derivan los temperamentos en los que podemos clasificar la forma de ser de las personas. Soy colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Por ejemplo, yo soy una combinación colérico-melancólico, y puedo decir, oye, yo quisiera ser más extrovertido porque en mi forma de ser no soy tan extrovertido, y yo veo que quien tiene un temperamento sanguíneo se la pasa muy bien, es súper extrovertido, es muy agradable, qué buena onda. Sin embargo, mi biología no me da para eso. Mi biología tiene otra composición química. Entonces, es importante entender cómo soy para poder saber qué hago con lo que soy.
cómo desempeñarme mejor con lo que soy. Entonces, quiero ser extrovertido y pues como no puedo ser como el sanguíneo, a lo mejor me ayudo pues tomándome algo o fumándome algo, ¿verdad? Para que en la fiesta me desempeñe bien extrovertido, pero a lo mejor pues no hice más que el ridículo. Hemos oído de las dominancias cerebrales, y si tienes dominancia en tu hemisferio izquierdo o tu hemisferio derecho, pues eres más lógico, más analítico, más artístico, intuitivo. Hay diferencias. Y aquí la idea es saber que parten de mi biología. Por eso es importante reconocerme quién soy, tal cual soy en la parte biológica. En la parte psicológica, bueno, todos ahora sí, a través de nuestro crecimiento, vamos desarrollando condicionamientos y programaciones. Esas programaciones van a ser las ecuaciones que va a correr nuestro cerebro, nuestro hardware que decíamos hace un rato. Algunas de esas programaciones son totalmente disfuncionales, algunas de esas son, no tienen nada que ver con quién soy yo. O sea, me gusta la imagen que pongo ahí donde está una maestra recortando a los niños para que todos sean de la misma forma, cuando realmente somos diversos por naturaleza. Entonces, esa experiencia la hemos vivido todos, esa etapa de formación a lo mejor fue realmente de deformación, en donde perdemos mucho de nuestra verdadera identidad personal y vamos tomando programaciones que no son para nosotros. Además, cada experiencia que vivo trae dos componentes, de información y de emoción, y ambas quedan inscritas y ligadas con un link en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando estoy en presencia de cierta información que hace un link a una emoción, esa emoción se va a disparar inmediatamente, o a veces al revés. Cuando estoy en un estado de emoción, la información se va a sesgar, de vienen los sesgos cognitivos, en base a lo que la emoción está provocando, porque ese link ha quedado inscrito en mis programas mentales. Y mi yo sociológico, bueno, el contexto social nos hace compartir un conjunto de creencias de acuerdo al grupo en el que me muevo sociológicamente. Puedo decir, a nivel mundial, la gente de México tenemos ciertas creencias, la gente de España tiene ciertas creencias que a lo mejor no tienen los asiáticos o los africanos. Pero aún dentro de mi mismo país, pues la gente del norte, del centro, de la costa, tiene diferentes conjuntos de creencias. O en mi nivel socioeconómico, cultural, según el estrato, compartimos ciertas creencias, o en la gran diversidad ahora de identificaciones sexuales, hay mucha variabilidad en conjuntos de creencias. Entonces, el mensaje aquí es conocerme y comprenderme. Ese es el punto de partida para poder navegar en los sesgos cognitivos. Conocerme a mí mismo en la parte biológica, psicológica y sociológica, entender por qué actúo como actúo, por qué mis programas dan esos resultados, y eso se hace en base a conciencia, lo que les decía hace un rato, conciencia, no tanto mente. Sigo hablando de los sesgos, como un ejercicio, tomo el sesgo de fantasía, es otro sesgo. Por ahí hay un texto corto de Jorge Luis Borges que se llama Un problema, no sé si alguien lo haya conocido, pero básicamente habla de Don Quijote de la Mancha y pregunta qué pasaría si en sus delirios don Alonso Quijano asesinara a un hombre verdadero y no a molinos de viento. Y Borges da tres posibilidades. La primera, que para don Alonso no suceda nada si nunca se da cuenta de lo que hizo, es decir, jamás tuvo ese instante de conciencia del darse cuenta. La segunda posibilidad, quedaría horrorizado cargando la culpa si al salir de su fantasía se da cuenta de lo que hizo, es decir, tuvo un instante de conciencia y se da cuenta que ha matado a un cristiano verdadero, y eso le revoluciona toda su vida, cargando con esa culpa. Pero la tercera posibilidad es la que más me llama la atención y es un ejercicio que creo que veamos en nuestra vida, es el sesgo de fantasía. Es la que dice, tras darse cuenta de lo que hizo, con un instante de conciencia, se aferraría a sus fantasías para justificarse huyendo de la realidad. Entonces podemos tener un sesgo de fantasía cuando estamos aferrándonos a algo, a pesar de que ya nos dimos cuenta de que no es correcto, de que no es por ahí. Ejemplos, bueno, hay muchos. Puedo decir, oye, si yo voté por un candidato y me doy cuenta ahora de que aquel candidato que llevé al puesto no es lo que esperaba, pues puedo arrepentirme o puedo seguir justificándome y diciendo, es que pues yo ya voté por él, ahora tengo que justificar que todo está bien y seguir alimentando una fantasía.
O lo mismo puede ser a lo mejor un portafolio de inversión que armé, que estoy muy orgulloso de él, pero que no está dando resultados ni los va a dar nunca. Pero bueno, pues sí, me sigo justificando dentro de esa fantasía y huyo de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos derrumbar un sesgo de fantasía si es que yo en lo personal estoy sosteniéndolo? Para salir de la trampa, pues la recomendación es el aprendizaje. Y aquí siempre comento una anécdota del doctor Isaac Adises, consultor norteamericano, toda una autoridad, que relata que uno de sus clientes le llamó y le comentó un día, doctor Adises, tomé un curso que me costó $20 millones. Y el doctor dice, pues caray, pues es un curso muy caro, te estás preparando de astronauta para irte al SpaceX o qué está pasando. No, dice el consultor, lo que pasa es que emprendí un negocio, le echamos muchas ganas y al final estoy perdiendo $20 millones. Entonces, ese es el costo del curso. Cuando hay un aprendizaje, aquí la gran pregunta es, ¿aprobé el curso o reprobé el curso? ¿Sí? Porque si reprobé el curso, fueron $20 millones tirados a la basura, pero si de ahí extraje un aprendizaje, lograr valor dentro de la pérdida, entonces sí tengo un valor residual, una ganancia, y es una forma de salir de las fantasías. Si yo estoy dándome cuenta que estoy perdiendo y perdiendo en algo, ¿para qué meterle más dinero entrampado en la fantasía, justificando la decisión que tomé? Lo más sano es decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó la pérdida y este es mi aprendizaje, y es una forma de salir de ese sesgo. Rápidamente les hablo de otro sesgo, el sesgo de discipulado. A lo mejor nosotros admiramos a alguien por cómo se ha desempeñado en su trayectoria profesional y tomamos inconscientemente un discipulado y decimos, yo quiero ser como esa persona a la que admiro. Y para entender ese sesgo de discipulado, yo clasifico 4 posibilidades. Si grafico eficiencia contra eficacia holística, eficiencia todos sabemos es el uso óptimo de los recursos y eficacia es el logro de las metas. Perdón, favor de apagar sus micrófonos todos. Sí. ¿Vive alguien más en la vivienda? Bueno, vamos a seguir esperando que se escuche, ¿no? Entonces, si grafico eficiencia contra eficacia holística, la palabra holística me refiero al logro de resultados en todo su dimensión, porque a veces logramos metas, pero a la par de ellas hay efectos secundarios, hay otro tipo de resultados que se obtienen y todos forman parte del mismo paquete, ¿no? Si hablamos de una empresa, podemos decir el valor creado para partes interesadas es algo holístico en comparación con solo un resultado financiero, etcétera. Si grafico esto, se me abren 4 cuadrantes. En el primero que pongo administración ciega, estamos hablando de sesgos de discipulado, quizá conozco una persona a la que admiro porque era un Rottweiler con los recursos. Era alguien que abatía costos, que exprimía la productividad al máximo, cero desperdicios y realmente las metas organizacionales en su conjunto y lo holístico no se obtenían. Entonces puedo estar centrado en algo que llamo administración ciega, ¿sí? Mucha eficiencia, pero muy poca o nada eficacia. Hay otro cuadrante que pongo abajo en color blanco. Quizá aquella persona a la que yo admiro es aquel que era un tigre con las metas. Él siempre cumplía los resultados, siempre acababa con las metas porque decía vamos a lograrlo cueste lo que cueste. Y en ese cueste lo que cueste, la eficiencia pues no jugaba un papel importante y eso hacía que la organización pues tuviera un gran costo en recursos, no solamente financieros, a lo mejor hasta humanos, había muertos en el camino, a lo mejor en el largo plazo estaba sembrando la quiebra de la organización, pero cumplía en lo inmediato mis metas. Ese cuadrante es idealismo ciego. Lo digo para que lo pensemos si estamos admirando a alguien que puede estar cayendo en eso y tomando inconscientemente un sesgo de discipulado en él. El cuadrante rosa dice incompetencia real y aparente. Es alguien que obviamente cero eficiencia porque se consume todos los recursos que se le asignan y cero eficacia porque no da las metas, los resultados, pero a lo mejor es alguien muy bueno para justificarse, es alguien muy bueno para echar culpas y siempre la libra de todos los recortes, ¿sí? A pesar de que es ineficiente. Y hablo real o aparente porque
La incompetencia puede ser aparente, a lo mejor los recursos sí me los consumo, pero los estoy desviando a cosas personales o algo que no tiene que ver con la organización. Entonces, si he de tomar un sesgo de discipulado, pues a lo mejor hay que centrarme en alguien que tenga el liderazgo, alguien que realmente trabaje en la parte de eficiencia con eficacia holística, que tenga un pensamiento sistémico, que realmente actúe en todo su conjunto, ¿no? Hablo rápidamente de sesgos inducidos. Esos sesgos son manipulaciones. Muy seguramente, bueno, yo tuve una gran experiencia con medios de comunicación y me doy cuenta claramente que los medios trabajan para sus propias agendas, para sus propios intereses. Lo que leo en los diarios, lo que escucho en los noticieros, lo que veo en la televisión, no es información, es opinión del medio. Y esa opinión es la que nos trata de vender y esa depende de cuál es la agenda o el interés del medio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en lo que consumimos porque hay sesgos inducidos que nos pueden estar llevando a donde no queremos. Los manipuladores aprovechan esa diversidad de medios. A lo mejor no es tanto el medio de comunicación el que tenga el interés, pero hay quien le paga al medio, ¿sí?, para que lo haga, y eso es lo que estamos llegando a consumir. O ahora las redes sociales, pues tenemos una gran cantidad de fake news con gente muy cercana a mí. Me toca ver en redes sociales que de repente comparte una fake news y bueno, pues nunca me quedo callado, ¿no? Siempre me tomo un minuto para poder hacer esa solución que les estoy planteando ahí, verificación y contrastación. Aquello que estoy viendo en la noticia, ya sea en los medios formales o en las redes, me puedo tomar un minuto para verificar las fuentes, para navegar un poquito y ver qué tanto sustento hay en aquello y si aquello es realmente información o es una opinión del medio. O en el caso de redes sociales, si está sustentado de fuentes confiables. Y la contrastación, es decir, lo busco la misma noticia en varios medios y veo que probablemente, como el efecto Rashomon, puedo encontrar la misma noticia con diferentes sesgos, dependiendo del interés del medio de comunicación. Entonces aquí el warning es estar atentos a los sesgos inducidos, no dejarse manipular y tomarse un poquito de tiempo para verificar la información. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos puede ser solo una opinión, no un hecho, y lo que vemos puede ser solo una perspectiva y no necesariamente la verdad. Como en esa imagen, quien ve la pared azul juraría que el objeto que cuelga es un cubo y la persona que ve la pared gris juraría que es una esfera y probablemente pues ninguno de los dos incluso tenga la razón. Voy cerrando con la parte de liderazgo. Liderazgo es un mejor contacto con la realidad. Y esto sería el mensaje de cierre que quisiera que nos lleváramos en la parte de liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Hay muchas teorías de liderazgo que han evolucionado a través del último siglo pasado. Al principio el líder era el gran hombre, decían el líder nace y hay que tener ciertos rasgos para ser líder. Después las teorías fueron cambiando a estilo situacional, contingencia, LMX, etcétera. Y hoy nos damos cuenta de que los líderes son conscientes de la psicodinámica, es decir, ahí entra la parte de conciencia más que de mente, lo que les estaba diciendo hace un momento. Mientras más conciencia y menos piloto automático, tenemos mayor contacto con la realidad y es lo que un liderazgo realmente nos da. Cómo defendernos de los sesgos cognitivos a través de más conciencia, a través de desarrollar nuestro liderazgo personal. Entonces, ¿qué es liderazgo? Yo siempre lo ejemplifico o en los cursos. Tomé muchos cursos de liderazgo, leí muchos libros de liderazgo. La temática era siempre la misma, era hablar de manejo de conflictos, de comunicación efectiva, de muchas cosas que no son más que herramientas. Y cuando terminaba el curso me decían, bueno, ok, ya acabaste el curso, ahora ve y arregla el coche. Y me daba cuenta que con saber cómo se usa una herramienta no era suficiente para poder arreglar un coche. Me daba cuenta que el liderazgo era algo más que un conjunto de competencias, que un conjunto de estrategias, de herramientas, que incluso muchas de ellas no tienen nada que ver conmigo. A lo mejor lo decía yo en mi conocimiento personal, mi yo biológico, psicológico y sociológico, querer usar una herramienta que no está adaptada para mí. Si me dan una llave para alguien de 3 manos y yo solo tengo 2, me doy cuenta que no es por ahí la parte del liderazgo.
El liderazgo es realmente un estado interno que genera inspiración y mueve a la transformación. En el momento en que logre generar ese estado interno en mí, el liderazgo se da. En ese momento me doy cuenta de la realidad más fielmente, el líder ve más que los demás, escucha más que los demás, tiene un mayor contacto con la realidad y es todo un trabajo, ¿no? Como dice esa imagen, ves el mundo como tú eres, ¿no? Si alcanzan a notarlo, es un rinoceronte que todos los cuadros que pinta extrañamente tienen un cuerno en primer plano. ¿Por qué? Porque ves el mundo como tú eres. Entonces, en el liderazgo te empiezas a dar cuenta de cómo eres, te das un mayor conocimiento de ti mismo y eso te ayuda a empezar a ver la realidad que hay detrás de ese cuerno que no te dejaba ver las cosas como son. Y te empiezas a dar cuenta de los sesgos y los empiezas a ir superando uno por uno. Entonces, la tarea es conocerme más quién soy, biológicamente, psicológicamente, sociológicamente. La tarea es darme cuenta que mente y conciencia son dos partes diferentes de mí. La mente es el piloto automático, me ha llevado hasta donde estoy, me ha hecho hacer muchas cosas, pero la conciencia es la que realmente me lidera. El tomarme ese tiempo, acuérdense, nuestros cerebros reptiliano, emocional, etcétera, tienen una velocidad increíblemente grande y a veces, si no le doy la pausa a la conciencia, tomamos las decisiones que no son las más convenientes. Entonces, la propuesta es trabajar en ese estado interno llamado liderazgo. Es todo un viaje de descubrimiento, yo digo hasta de sanación en muchas cosas, en muchas circunstancias. Es realmente encontrar mi identidad personal, mi propósito de vida, mis valores, muchas cosas que tendríamos que hacer en ese conocerme a mí mismo antes de querer conocer en la realidad. Mensaje entonces, despertar mi liderazgo personal. ¿Para qué? Para poder navegar en el mar de sesgos e incertidumbres en el que estamos inmersos y ahora sí poder dirigir con efectividad. Si es dirigir una organización o dirigir pues la empresa más importante que tengo, que es mi propia vida. Termino con 8 recomendaciones de qué hacer. Número 1, otra vez, conocerme más en mi realidad biológica, psicológica y sociológica. Número 2, observarme sin juzgarme. Esa es la forma de conocerme, ¿sí? Sin juzgarme, porque la conciencia no juzga, la conciencia solo se da cuenta. Entonces, está muy de moda el mindfulness, podemos ir haciéndolo, separar mente y conciencia. Y es una disciplina de no es tanto ponerme en la noche o puedo empezar así a revisar el día desde el punto de vista de conciencia, pero lo más importante es poderlo hacer en tiempo real, poder estar dándome cuenta de lo que está pasando, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo en el momento. Número 3, cuestionar creencias, hacerlo con valor, curiosidad y audacia, ¿no? Solamente en instantes de conciencia es donde puedo cuestionar creencias. Cuando no hay conciencia, las creencias solo se aplican, ¿sí? Son las fórmulas y las ecuaciones que salen en automático de nuestro hardware mental. El número 4, validar y contrastar fuentes de información, formales e informales, ahí se los dejo, no consumamos con esa velocidad, sino que demos la pausa, sobre todo cuando es algo muy relevante de información para lo que estamos haciendo. Número 5, identificar esos sesgos y manipulaciones cognitivos, políticos y cualquier otro tipo. Repito, todos tenemos esos sesgos, mientras más los puedo ir identificando y en tiempo real, los puedo ir superando. Número 6, abandonar fantasías si estamos en ese caso. Estar dispuestos a soltar y pagar precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque al pagar precios, número 7, capitalizamos aprendizajes. Es la forma de convertir un gasto en inversión, en algo que realmente nos dé rendimientos a futuro. Y número 8, hacer el viaje de descubrimiento, ¿sí? Despertar mi liderazgo personal, que realmente es la base para que podamos navegar de una manera más sana en este mundo cada vez más rápido, convulsionado y lleno de sesgos y de un tsunami de información tremendo que estamos nosotros inmersos y que estamos rodeados en él. Y bueno, pues finalmente esa es la información que espero, una disculpa ahí por la falla en la presentación, pero es mucha información y hablé muy rápido, pero espero que haya quedado con alguna claridad y haya sembrado algunas inquietudes. Claro, Víctor, muchas gracias por tu presentación. Hay una pregunta en la caja, dice,
¿Qué referencias bibliográficas nos puedes compartir para evaluar y conocer nuestros temperamentos? Particularmente temperamento, bueno, hay muchos libros de psicología que hablan de ello, no tendría ahorita autores a la mano, pero bueno, tenemos la gran virtud del Internet, que realmente ahorita todo el conocimiento está a la mano, ¿no? El tema de temperamentos, repito, en psicología están clasificados y pueden conocer un poquito las características de cada temperamento. Hay test para que ustedes puedan identificar, resolviendo el test, cuáles son mis temperamentos dominantes, ¿sí? Cómo es que vengo equipado, y a partir de ese conocimiento de mí mismo me puedo relacionar mejor con los demás. Yo tengo una pregunta en lo que, si la audiencia quiere poner otra en la caja, adelante. Como tú sabes, en el gremio bursátil, en el medio de banca de inversión, en el medio de banca de empresa, hemos empezado pues, un trayecto de más de un siglo de glorificar el instinto. Yo tengo remembranzas periodísticas de encabezados que dicen el héroe del año con un performance de mercado maravilloso que tiene un instinto asesino para los negocios. Y el operador de la década que tiene un estómago para soportar las bajadas. Y así seguimos glorificando pues, estado que con lo que nos compartes hoy yo lo asociaría más a un cerebro reptiliano, como si aplaudiéramos la toma de decisiones completamente instintiva. Dos preguntas derivadas de eso. La primera es, por lo que te entiendo y tú nos podrás elaborar más, ¿es mejor hacer un proceso completamente racional? Y pegada a eso, ¿cómo podemos hacer un proceso completamente racional en un medio que se ha dedicado, en el tema financiero, a glorificar el instinto y a glorificar la toma de decisiones, pues digamos, visceral? Bueno, yo quisiera separar, a veces interpretamos como visceral todo lo que es instintivo y no necesariamente. Puede haber componentes emocionales, sí, pero realmente el universo de variables que tomamos en cuenta para tomar una decisión es muy grande y de ese universo, mucho de él no nos damos cuenta. A veces decimos, este fue un instinto, yo no sé cómo, no sé por qué, pero sentí que por aquí iba. El hecho de que no me explique el mecanismo que mi cerebro usó para llegar a esa conclusión no quiere decir que fue 100% visceral. Probablemente no fui consciente de las variables que ya fui tomando y asumiendo y lo tomo como que fue una solución instintiva, ¿no? Entonces, esa parte hay que tenerla clara. Si mis instintos son muy acertados muy recurrentemente, probablemente mi subconsciente tiene muy buenas programaciones, es muy bueno para filtrar y captar información, aunque conscientemente no me dé cuenta de ello, y probablemente ese sea el resultado que estoy obteniendo, ¿no? Y perdón, ¿era una segunda, me decías? Sí, ¿cómo podríamos salir de ese proceso en un medio que está tan acostumbrado o que la idea está tan permeada, ¿no? Esto aplaudirlo, digo, entiendo que haces la diferencia entre lo visceral y estas conclusiones automáticas que hacemos, pero ¿cómo podríamos empujar? Yo pienso en dos capas, desde el liderazgo, desde arriba, una recomendación que venga de tu experiencia, y la segunda, desde abajo. Si yo le reporto a alguien que dirige una compañía que está muy cargada a la dirección por estómago, por doctrina, digamos. Bueno, ya el término de por estómago, hay un sesgo cognitivo que es el pensamiento emocional. Yo decía la velocidad del reptiliano, del emocional y del racional. A lo mejor somos muy rápidos, el emocional es muy rápido y va por delante y me voy con ese sesgo y actúo rápido y no hago la pausa. Lo que yo recomiendo es lo que les decía, ¿no? Cuando es algo relevante y puedo desapegar mente y conciencia y darme cuenta, oye, ya hice mi razonamiento, estoy pensando y esta es mi decisión. Y bueno, observarme a mí mismo, a ver cómo llegaste a esa decisión, cómo es que estás pensando, cuál es la ecuación que está corriendo en tu cerebro y qué estoy sintiendo. Es importante darme cuenta qué está pasando, qué estoy sintiendo y cómo estoy pensando. Y en el momento en que tenga todo esto, pues tengo una forma de ver la realidad más como es, ¿sí? Entonces, mi recomendación por eso es esos instantes de conciencia, todos los hemos vivido, darnos cuenta que hay que ejercitarlos.
¿sí? A lo mejor poner un poquito la pausa, no ser tan rápido como la ventanilla express, a lo mejor no ser, no quiero decir que toda decisión debe ser muy lenta y muy pensada, sino simplemente conocerme a mí mismo cómo estoy funcionando para ir afinando mi coche, ¿no? Y ser más efectivo. Hay otra pregunta, dice, en una toma de decisiones, ¿qué tanto tenemos que ser racionales e intuitivos? Bueno, racionales ya lo decíamos ahorita, es el correr de las fórmulas, ¿no? El componente adicional que pongo es la conciencia, ¿sí? Para cuestionar las fórmulas, para cuestionar las creencias. Esa es la parte que yo diría donde está la libertad de elección. Y el intuitivo, te digo, intuitivo, finalmente el mecanismo funciona. El intuitivo es, no me doy cuenta cómo, pero funciona, ¿sí? Y puede estar equivocado o puede estar acertado. Yo hablaba de que hay muchos sesgos cognitivos, puede estar influidos por ellos. Entonces, la intuición no es mala, o sea, tampoco se trata de estigmatizar la intuición. Simplemente la intuición es algo que todavía no comprendo cómo funcionó, pero funcionó. Pero sí es un poquito más riesgoso. ¿Por qué? Porque probablemente los sesgos me lleven a una mala decisión. Sin embargo, hay gente cuyo hemisferio cerebral más intuitivo está más desarrollado y es más efectiva en esa parte. Por eso es importante conocerme a mí mismo. Pero probablemente no sea mi caso, entonces la intuición no va a ser la fórmula que me lleve al éxito a mí, ¿verdad? Puede que alguien más sí, pero a mí no. Depende. Muy bien, hay un comentario que dice que estaría increíble que se compartiera el material. El material va a estar grabado y en las redes sociales del IEB y el IAT va a estar compartiéndose tanto en YouTube como en los foros que tenemos disponibles ambas escuelas. También el alumnado, Víctor, para felicitarte, estuvo escribiéndonos que la ponencia y el material está de primera y que si podíamos compartirlo, pues ya les reitero, va a estar compartido el material. Yo como última recomendación pues les diría, en nuestra experiencia y platicando con Víctor en el claustro y en estas ideas que hemos compartido de tiempo atrás, hay un libro que se llama Cultura en Evolución. Si quieres platicarnos un poquito brevemente para que lo podamos buscar. Bueno, no, Cultura en Evolución es mi página de Facebook, donde escribo reflexiones. El libro que publiqué en 2016 se llama Diseñadores de la Siguiente Civilización. Es un libro que propone, lo pueden encontrar en Amazon, propone cómo estamos nosotros, la generación de hoy, diseñando a los que vienen y cómo nosotros somos el diseño de los que pasaron. Entonces, hablo mucho para abrir conciencia de estas cosas, ¿no? Correcto. Se llama Diseñadores de la Siguiente Civilización. Correcto, disculpa por el cambio, pero también para que te sigan en tus redes, Cultura en Evolución son tus canales en redes sociales, ¿correcto? Así es, correcto. Muy bien, y pues nada más finalmente darte pie a la gente a que se acerque a ti, a tus redes, a que busquen tu material. Yo de primera mano les digo, hemos compartido un camino interesante en estas conversaciones donde hay empresas que tienen montado todo su sistema de KPIs sobre una estructura de sesgos y es muy importante estar expuesto a estas ideas para poder fracturar las estructuras, poder revisar a profundidad quiénes somos, cómo construimos lo que estamos construyendo. Y yo creo que lo que tú nos planteas hoy, Víctor, como siempre, es muy, muy importante para que esto llegue a destino. Te agradecemos muchísimo el tiempo, te agradecemos muchísimo tu material, tu contenido y la ponencia y pues tu tiempo, que sabemos que hoy tú estás disfrutando tu tiempo de manera apropiada, es muy valioso y lo agradecemos también en nombre del IEB y en nombre del IAT. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación y un placer. A toda nuestra audiencia, muchísimas pues gracias, Víctor, Perdón, solo agradecer que ya que está conectado Víctor, agradecerte, Víctor, desde el IEB, la verdad es que tu contenido es súper interesante. Tenemos a través de nuestras redes sociales, además, mucha gente que se está comunicando con nosotros estos días y a lo largo de la última hora han sido muchos los mensajes diciendo que tu contenido muy interesante. O sea que enhorabuena y sobre todo muy agradecido, ¿no? Unirme a las felicitaciones de Jorge, porque la verdad es que es un gusto trabajar con vosotros, con el IAT y bueno, los ponentes que están viniendo sois de primera línea, o sea que os lo agradecemos muchísimo vuestro tiempo y vuestro contenido. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Joaquín. A tus órdenes.
Gracias a todos los asistentes, gracias querido Joaquín. Terminamos la tercera sesión del simposio. Mañana nos vemos otra vez a la misma hora con la ponencia de Pedro Garrido, con la evolución del mercado, de los mercados de capitales, y Luis Wheeler de GBM Casa de Bolsa, hablando de cómo construir una tesis de inversión. Acá los esperamos lo hayan disfrutado, que tengan bonito día. Noche para España. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge.